Una revelación que cambiará tu percepción de la geopolítica mundial. Olvídense de los misiles y las bombas. Imaginen un arma capaz de desatar la hambruna, provocar inundaciones catastróficas y desestabilizar naciones enteras. Todo sin disparar una sola bala. Esa arma existe y China la está empuñando. Durante años, el mundo ha temblado ante el poder militar y económico de China. Pero bajo la superficie, una amenaza mucho más insidiosa ha estado gestándose: la manipulación del agua como una herramienta de control geopolítico. Esto no es ciencia ficción, es una realidad aterradora que ya está impactando a 6 naciones, llevándolas al borde del caos y la desesperación. Desde el gigantesco proyecto de la megarepresa de 60.000 megavatios en el río Brahmaputra, una obra que empequeñece a las mismísimas Tres Gargantas y que se erige a solo 30 kilómetros de la frontera india, hasta el control férreo sobre el vital río Mekong, China está reescribiendo las reglas del poder en Asia. ¿Una bomba de agua potencial? ¿Una herramienta de venganza silenciosa? India y Bangladesh ya viven bajo esa sombra. Esto no es solo un conflicto por recursos, es una lucha por la supervivencia. Descubran cómo la venganza de China no llegó con tanques en el incidente de Doklam, sino con la retención deliberada de datos hidrológicos cruciales, desatando inundaciones mortales en India. ¿Están listos para desvelar la impactante verdad detrás de la estrategia hídrica de China y sus devastadoras consecuencias globales? La guerra por el agua ya ha comenzado. Esto no es solo una historia de recursos naturales, es una historia de poder, supervivencia y el futuro de millones de vidas. En este video desvelaremos la verdad detrás de esta estrategia hídrica de China, el impacto devastador en países como India, Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia y Myanmar, y las desesperadas respuestas que están intentando dar. No te despegues de este video y suscríbete al canal para no perderte esta investigación a fondo y entender cómo la guerra por el agua ya ha comenzado. India, el Brahmaputra como arma de venganza. La ambición hegemónica de China no se limita al sudeste asiático. Ha desatado una verdadera guerra de presas contra India, avivando las tensiones en una de las fronteras más disputadas del mundo. Mientras las represas en el Mekong pueden generar cientos de megavatios, la magnitud de lo que China planea en el Brahmaputra es simplemente asombrosa. Estamos hablando de la construcción de una megapresa de 60.000 megavatios en el Yarlung Tsangpo, la misma que en India conocemos como Brahmaputra. Esta obra, aprobada por el Congreso Nacional del Pueblo de China en 2021, generaría 3 veces la electricidad de la presa más grande del mundo, la icónica presa de las Tres Gargantas. Lo escalofriante es que esta gigantesca estructura se está levantando a solo 30 kilómetros de la frontera con Arunachal Pradesh, India, en una región remota llamada Medok. Para India y para Bangladesh, río abajo, esto no es solo un proyecto de infraestructura, es una bomba de agua potencial. Bangladesh ya ha manifestado su profunda preocupación, teniendo un impacto severo en su suministro de agua dulce. Las presas chinas, tanto las ya operativas como las proyectadas, representan una amenaza existencial para millones de personas en el noreste de India, especialmente en Arunachal Pradesh y Assam. Imaginen esto: China podría, en un acto deliberado, liberar volúmenes inmensos de agua provocando inundaciones sin precedentes, o por el contrario, podría retener el agua, sumiendo a vastas regiones en una sequía prolongada y hambruna. Ambos escenarios son catastróficos. Para India, el río Brahmaputra no es solo un río, es el alma de su noreste. Aporta casi el 30% de sus recursos de agua dulce y cerca del 40% de su potencial hidroeléctrico. El problema radica en que más de la mitad de la cuenca del Brahmaputra se encuentra en territorio chino, otorgando a Pekín un control descomunal sobre el río y la capacidad de usarlo como palanca. China ya ha demostrado esta disposición. El incidente de Doklam en 2017 es un claro ejemplo. Cuando China intentó construir una carretera en Doklam, un territorio en disputa entre Bután y China, India intervino, no solo por un acuerdo de seguridad con Bután, sino porque el control chino de Doklam pondría en peligro el vital corredor del Silguiri, la única conexión terrestre entre el noreste de India y el resto del país.
El tenso enfrentamiento de 72 días terminó con la retirada de China, pero la humillación no fue olvidada. La venganza no llegó con tanques, sino con el agua. Ese mismo año, China se negó a compartir datos hidrológicos cruciales del Brahmaputra con India, a pesar de un acuerdo bilateral que lo exigía durante la temporada de monzones. Estos datos son vitales para India, permitiéndole monitorear los niveles de agua y prepararse para inundaciones. Sin esta información vital, Assam fue golpeada por inundaciones masivas y repentinas que se cobraron casi 300 vidas y desplazaron a millones. Cuando India exigió explicaciones, China afirmó que sus estaciones hidrológicas estaban en reparación, una información desmentida por el hecho de que sí compartieron los datos con Bangladesh. India responde: la defensa hídrica. La joya de la corona de esta estrategia es el proyecto multipropósito Upper-Xlang, una planta hidroeléctrica de casi 11.000 megavatios, que se está construyendo en el río Siang, un afluente del Brahmaputra. No solo almacenará un gigantesco embalse de 9.000 millones de metros cúbicos, asegurando un flujo constante de agua en épocas secas. También está diseñada para actuar como un amortiguador ante liberaciones repentinas de agua de las presas chinas río arriba, protegiendo a Arunachal Pradesh y Assam de inundaciones. Además de Upper Siang, India ha acelerado la ejecución de otros 3 proyectos hidroeléctricos clave en la región, incluyendo uno de 2.000 MW en el Lower Subansari, que se espera esté operativo para 2026. Con estos planes de respuesta, India busca no solo mitigar el impacto de las inundaciones en el noreste del país en caso de una liberación repentina de agua por parte de China, sino también resistir los efectos de una sequía prolongada durante al menos un año, si China decide retener el flujo. Esta es una carrera contrarreloj por la seguridad hídrica y la soberanía. El Mekong, el corazón hídrico del sudeste asiático bajo presión. Giremos ahora nuestra mirada hacia el sudeste asiático, donde el río Mekong, una arteria vital, es la línea de vida de más de 60 millones de personas en Laos, Camboya, Vietnam y Tailandia. Con sus 4.909 kilómetros o aproximadamente 3.051 millas, el Mekong es el 7º río más largo de Asia, naciendo en la meseta tibetana y serpenteando a través de China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Su importancia es incalculable. En el fértil delta del Mekong, en Vietnam, este río es un motor transformador. Aporta casi el 27% del Producto Interno Bruto del país y es responsable de cultivar cerca de la mitad del arroz de Vietnam. Y de ahí salen 24.8 millones de toneladas métricas. Además, alimenta más del 40% de la agricultura del país y genera casi el 65% de sus ganancias por exportación de frutas. En Camboya, de mayo a octubre, las inundaciones naturales llegan al lago Tonle Sap, un fenómeno conocido como la inversión del Tonle Sap. Durante este tiempo, el lago se expande hasta 60 veces su tamaño en la estación seca, transformándose en la pesquería interior más productiva del mundo. A pesar de los daños anuales por inundaciones, la Comisión del Río Mekong estima beneficios del 81.000 millones de dólares en pesca, agricultura y agua dulce. La dependencia de Camboya del Mekong es inmensa. La agricultura, silvicultura y pesca representan el 16.7% de su economía en 2024 y su principal fuente es el Mekong. Además, el delta del Mekong en Vietnam produce alrededor de 24 millones de toneladas métricas de arroz, garantizando la alimentación de millones de familias. En 2024, el delta del Mekong produjo cerca del 80% de los camarones y el 95% del pescado pungus de Vietnam, contribuyendo a exportaciones de mariscos por unos 10.000 millones de dólares. Pero esta prosperidad está bajo amenaza. Laos, el vecino de China, se ha aliado con Pekín para construir represas hidroeléctricas, impulsado por el sueño de convertirse en la batería del sudeste asiático. Las exportaciones de electricidad generaron 980 millones de dólares en 2024, representando cerca del 15% de sus ganancias por exportaciones. Pero hay un costo oculto, un costo devastador para el ecosistema y las comunidades río abajo. Estas represas, muchas de ellas financiadas y construidas por China, atrapan sedimentos vitales que fertilizan las tierras agrícolas agua abajo y bloquean las rutas migratorias de los peces.
El resultado, el 19% de las especies de peces del Mekong están siendo empujadas hacia la extinción, amenazando la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas en Tailandia, Vietnam y Camboya. En Tailandia, casi el 23% de la cuenca del Mekong se ubica en su territorio y casi 1 de cada 3 de sus 71.5 millones de habitantes vive en ese corredor noreste. El Gran Mekong es uno de los hábitats de vida silvestre más ricos del mundo, hogar de más de 1.300 especies de peces, alrededor de 20.000 especies de plantas, 1.000 aves, 800 reptiles y anfibios y 430 mamíferos, incluyendo el raro delfín de Irrawaddy y el gigantesco bagre del Mekong. Esta riqueza biológica está en peligro crítico. El control chino, el Mekong, un río encadenado. Aunque el Mekong serpentea a través de Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, su nacimiento está en la meseta tibetana de China, y es allí donde el verdadero poder reside. A partir de 2024, China ha construido o planea construir al menos 193 represas hidroeléctricas en el Tíbet desde el año 2000. Hoy en día, China tiene más de 98.000 represas y embalses en todo su territorio, la mayoría de ellas en el Tíbet, la torre de agua de Asia. China construyó 12 represas más en el río principal y al menos 95 en sus afluentes. En total, hay 12 megapresas funcionando en el tronco principal del Mekong dentro de China. 2 de ellas, Xiaowan y Noashadu, almacenan más del 50% de agua activa del río, una asombrosa cantidad de 10 billones de galones, suficiente para llenar 15 millones de piscinas olímpicas. Los efectos devastadores, una sequía sin precedentes. Entre 2019 y 2024, el flujo de agua del río Mekong alcanzó su nivel más bajo en décadas, con niveles que disminuyeron hasta un 60% durante los periodos más secos y algunas áreas viendo una reducción del 40% en los niveles de agua. Expertos atribuyen este desastre a una combinación de factores, pero el control de China es innegable. La cuenca baja del Mekong fue golpeada por una severa sequía en julio de 2020. Fue la peor sequía jamás registrada en la historia de la región. Este desastre provocó pérdidas de unos 650 millones de dólares y afectó gravemente a 17 millones de personas en la región del Delta. En 2019, durante 6 meses, las represas de China bloquearon una gran cantidad de agua que fluía hacia el Bajo Mekong. Debido a esto, millones de vietnamitas perdieron acceso a agua fresca. Sin datos de flujo de río y precipitaciones de un país río arriba como China, los países río abajo como Vietnam están indefensos, sin tiempo para pronosticar, emitir advertencias o salvar vidas. Al inicio de la temporada seca de 2020, el agua total almacenada en la cuenca del Mekong era cerca de un 50% menor a lo habitual. Debido a la terrible sequía en 2019, la producción de azúcar de Tailandia cayó casi un 28% interanual en 2019 y 2020. En 2023-2024, la producción de azúcar de Tailandia se redujo a 8.88 millones de toneladas métricas, un 20% menos que el año anterior. La construcción de presas de China en el Mekong también convirtió varios pueblos pesqueros de Tailandia en pueblos fantasmas. Los cambios en el flujo del río redujeron la cantidad de peces, arroz y algas fluviales, de los cuales muchas personas dependen para su sustento. Laos, la batería que depende de China. El dato más impactante es que ya existen 45 grandes presas construidas en el río Mekong y sus afluentes. China tiene 11 de ellas, pero Laos es el segundo país después de China, con 21 presas principales que contienen alrededor del 33% del almacenamiento activo total. Le siguen Tailandia con 7 presas, 7.1% del almacenamiento activo, Camboya con 2.1% y Vietnam con el 1.3%. La influencia china en los proyectos de infraestructura y conectividad de Laos es inmensa. Laos debe reembolsar entre 100 y 150 millones de dólares anuales durante un periodo de 5 años. No obstante, la economía de Laos ha logrado sobrevivir a lo largo de los años gracias a un solo factor: las presas.
La electricidad es el principal producto de exportaciones de Laos, generando cerca de 1.96 mil millones de dólares, siendo Tailandia el mayor comprador. Gracias a esto, Laos se ha convertido en uno de los mayores exportadores de hidroelectricidad de Asia, vendiendo cerca del 80% de su electricidad generada a países vecinos. De hecho, la electricidad representa el 30% del valor total de las exportaciones de Laos y la hidroeléctrica proporciona un enorme 70% de toda la energía que genera el país. Hoy, Laos tiene 78 presas operativas. Solo en el río Mekong, Laos ya tiene 2 grandes presas en funcionamiento, una en construcción y 6 más planeadas para el futuro. Pero el sueño de Laos de ser la batería del sudeste asiático depende de China, no solo financieramente. Laos depende de los fondos chinos para construir estos proyectos, pero más importante aún, Laos depende del flujo constante de agua de las presas chinas río arriba. Así que, si China decide cambiar el flujo, podría paralizar la economía de Laos rápidamente. China ha usado su dinero y poder para expandir sus proyectos de la franja y la ruta en Laos, pero con condiciones tan duras que Laos obtiene poco beneficio. El proyecto hidroeléctrico en cascada del río Nam Au en Laos es un ejemplo desgarrador de los beneficios de la iniciativa de la franja y la ruta para los países receptores. Este proyecto consistió en construir 7 presas en Laos con una capacidad total de generación de energía de 1.27 GW. Esto implica que China manejará las presas y retendrá todas las ganancias durante los primeros 29 años. Después de casi 3 décadas, estas presas finalmente serán entregadas a Laos. Camboya, la presa Lower Sesam 2, devastación ambiental y social. En 2018, el primer ministro camboyano Hun Sen y funcionarios de la empresa china China Huengnong Group celebraron la inauguración de la presa Lower Sesam 2 en Camboya. No solo es la presa más grande construida por China en Camboya, sino también una de las presas más anchas de Asia, extendiéndose por más de 6 kilómetros. Este enorme proyecto fue construido y es operado por la empresa estatal china Huengnong Group, donde el Royal Group de Camboya y la empresa estatal de electricidad de Vietnam, Electricity of Vietnam, EVN, tienen pequeñas participaciones. China mantiene la mayoría de la propiedad del proyecto. El objetivo es suministrar casi el 80% de la electricidad necesaria para Phnom Penh, la capital de Camboya. La construcción de la presa inundó 34.000 hectáreas de tierra boscosa y cerca de 2.700 millas. Un total de aproximadamente 5.000 personas fueron desplazadas. La construcción de la presa destruyó las 3 principales fuentes de ingresos de miles de lugareños. La presa acabó con los peces del río Mekong. La pesca no era solo una forma de alimentar a sus familias, también era una fuente importante de ingresos. El resultado fue devastador, con muertes masivas de especies de peces. La presa bloqueó el limo, una rica arena y tierra que el río transportaba durante las temporadas de lluvia, que abonaba naturalmente a las tierras para producir arroz y frutas. La inundación de los bosques eliminó otra fuente clave de supervivencia. Las personas que recolectaban recursos naturales de los bosques de repente se quedaron sin nada que recoger. El control del agua en Asia, especialmente a través del Brahmaputra y el Mekong, no es mero asunto de ingeniería o gestión de recursos. Es un problema geopolítico de primer orden, con implicaciones directas en la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la paz regional. La forma en que China maneja sus vastas reservas de agua y su disposición a compartir información vital determinará el destino de millones de personas y la relación con sus vecinos. ¿Veremos una escalada de guerras del agua o prevalecerá la diplomacia y la cooperación? Solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán estas guerras del agua. Pero una cosa es segura: el mundo no puede permitirse seguir ignorando esta silenciosa y devastadora amenaza. La seguridad hídrica mundial es la nueva frontera de la geopolítica, y la supervivencia de ecosistemas y civilizaciones enteras depende de ello. ¿Qué piensas de la estrategia hídrica de China? ¿Crees que la cooperación es posible o estamos condenados a una guerra por el agua? Déjanos tus comentarios. Comparte este video para que más personas tomen conciencia de este grave problema.
Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más investigaciones profundas. Juntos podemos arrojar luz sobre estas verdades ocultas.